La Mara, Festival Encuentro Nacional de Poesía, Balneario El Cóndor, Viedma, Río Negro. 5, 6 y 7 de junio. Complejo Vacacional ATE El Cóndor, Costanera 975. Alguien tiene que poder acomodar los vientos, ordenar las piedras, inventar el código Morse, clasificar matices, establecer secuencias, descifrar criptogramas, considerar el esplendor, develar enigmas, darle sentido al tiempo, poner andamios, explicar los juncales, dibujar el origen del universo, decir lo que sabe. Sylvia Tabacman, salvar un mundo. Sylvia Tabacman nació en Vicente López, provincia de Buenos Aires, en 1961. Es docente, investigadora y escritora. Publicó en autoedición En medio de aquella selva estaba nuestra casa, Diario de una investigación, narrativa, 2020. Autobiografía por encargo, Cuaderno Celeste, narrativa, 2020. Plash, poesía, 2023. Llanto sobre un plato de fideos, fanzine de poesía, 2023. Autobiografía por encargo, Carpeta Negra, poesía, prosa poética y mini relatos, 2026. De haber acariciado su plumaje, poesía, Lobita de Río, editorial artesanal, serie Remansos, @lobita.d.rio.editorial, @josefina.wolf, 2025. Participó de las antologías de poesía Por la noche oí un rumor, 2022. Fósforos y zafiros, 2023. Campanas para niebla, 2024. Todo de tiempo y viento, 2025. Coordinadas por la poeta Ana Claudia Díaz. Antes de su participación en La Mara, encuentro de poesía, Sylvia Tabacman pasa por El Espectador Cultural. Ilustres visitantes al Encuentro Festival Nacional de Poesía, que ya se viene este fin de semana, el 5, 6 y 7 de junio, en el Balneario El Cóndor, con la organización de la gente de David González, Liliana Campazo y todo un gran equipo que hay ahí en La Boca, que tuvieron la feliz iniciativa de este Encuentro Nacional de Poesía. Y una de las participantes de este encuentro es la escritora Sylvia Bachmann, que está en contacto con nosotros. Sylvia, bienvenida al Espectador Cultural. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por el contacto. Un placer, y bueno, un gusto que estés en contacto con nosotros, un gusto que nos visites, que seas una de las participantes de este Encuentro Nacional de Poesía tan necesario en estos tiempos, ¿no? Totalmente. Sí. Las palabras son muy sanadoras en este momento tan duro y tan cruel que estamos viviendo, ¿no? Sobre Sí. todo las buenas palabras. Por supuesto. Silvia, la primera pregunta sería si conoces Viedma, si estuviste en algún momento por acá, ¿tenés alguna referencia desde este lugar? Sí, conozco Viedma, fui en varias ocasiones, conozco el balneario, es un lugar que hasta Viedma está incluido en uno de mis poemas, en uno de mis libros,
Ah, mira vos. Así que sí, es un lugar para mí muy, muy querido y muy hermoso, muy hermoso. Bueno, nos alegramos Eh, saberlo. Encima nos dedicaste, tuviste esa generosidad de dedicarnos un poema que, bueno, vamos a ser muy ansiosos de leerlo, así que muchísimas gracias. bien. Silvia, ¿con qué expectativa llegás a este encuentro nacional de poesía que se va a desarrollar en unos días? Bueno, para mí es realmente un encuentro muy, muy esperado. Sé de la invitación por parte de Pablo Juárez, un compañero poeta Claro, sí. increíble, increíble, a quien admiro mucho. Y bueno, el encuentro en un espacio dedicado a la poesía, el intercambio con otros poetas, el tiempo como detenido como para dedicarlo a la poesía y a pensar un poco también en qué implica la poesía, como vos decías recién, en estos tiempos, ¿no? Que no es ni una frivolidad ni un pasatiempo, sino que con la poesía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, Aunque sí. parezca que no. Sí, sí, mueve. Es tan esencial como respirar, como comer, ¿no? Porque nos inspira, nos mantiene vivos, ¿no? Ujú. Así es, así es. Hablando con otros escritores, mayormente son poetas, pero en tu caso tenés la dualidad de incursionar tanto en la poesía como en la narrativa. Te voy a hacer una pregunta por ahí incómoda, ¿no? Eh, pues como preguntarle a la madre qué hijo quiere más, o a un hijo que si quiere más al padre o a la madre, ¿no? Pero sí. Pero, ¿dónde te sentís más cómoda? ¿Dentro de la poesía o dentro de la narrativa? Y me parece que depende de lo que quiera decir. En el caso de mi escritura, yo empecé con la narrativa y después por un hecho fortuito en la pandemia, empecé un taller de poesía con la poeta Ana Claudia Díaz, que también va a estar en el encuentro. Sí, sí. Y me resultó eh, muy confortable, o sea, es un modo de pensar y de decir que como que es un formato que es como más liviano en algunas cuestiones de no tener que cerrar una idea, sino de dejar algunas cosas abiertas. Y a mí ahora en este momento me pasa que pienso más en la forma poética que en la narrativa, pero bueno, no la abandono, ¿no? En realidad, bueno, la narrativa, yo escribí una novela muy cortita que tiene que ver con la vida de una mujer, de una investigadora. Escribí también algunas cosas de narrativa, algunos cuentos breves, pero en este momento me siento más cómoda con la poesía. Ajá, muy bien. Vos, en esto que estás en... Pero bueno, las quiero a las dos, las quiero Sí, mucho a sí. las dos. Son dos hijos distintos, pero los dos amados, ¿no? Totalmente, totalmente. Silvia, vos has publicado una autoedición. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos cómo la viviste y cómo la desarrollaste, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con que empecé bastante tarde a publicar, tarde en mi vida, ¿no? Porque me parece que la autoedición permite muchas cosas, digamos, permite atravesar todo el proceso de producción, todas las decisiones, desde la escritura hasta la materialidad. Y además porque, bueno, porque me acompaña siempre gente que cobija mucho mi escritura, que la cuida, que, bueno, por supuesto, el mundo de las editoriales es muy valioso también. De hecho, ahora
como bueno, por segunda vez en realidad, voy a sacar un poemario en una editorial, pero la autoedición tiene eso, ¿no? La posibilidad de unos tiempos más largos, de pensar la producción, de tomar decisiones, de idas y vueltas que tal vez en una editorial no se puede. Eh, y bueno, y es muy placentero el Qué proceso. Después, bueno. bueno, hay un desafío de hacerse conocer de otro modo, que tal vez en las editoriales está más mediado, pero bueno, no sé, es todo un proceso muy interesante la autoedición. Te sentiste complacida, te agradó esta experiencia de la autoedición, ¿no? Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, me Uy, hay alegro. mucho ruido. Acá hay algún arreglo acá en mi casa No, cerquita está y todo hay bien. un ruido. No, 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 se escucha perfecto, Silvia. No, no, gracias. Eh, También has realizado, como en este proceso de la narrativa anterior a la poesía, ¿no? Una autobiografía, ¿no? Contanos de qué se trata, de la temática, qué te llevó a incursionar en la autobiografía, ¿no? Eh, en realidad fue como si fuera una consigna que me dio mi hijo, que me pidió que escribiera detalles de mi vida para cuando yo no esté, que quería tener registrados recuerdos o algunas memorias, ¿no? Sí. Y eso disparó un poco todo un proyecto que tengo. Bueno, escribí primero mis recuerdos desde hasta mis 12 años más o menos, en el que incluí también mi archivo familiar. Bueno, tenía que ver con mis recuerdos infantiles. Y también, bueno, de darle eso me resultó como un modo de aquietar algunos recuerdos que estaban ahí flotando de mi infancia. Fue una experiencia muy interesante. Después, la obra sigue, ese fue mi primera publicación. Después hice la parte más negra, digamos, de la autobiografía, que tiene que ver con los tiempos de la dictadura y con temas personales más duros. Y ahora estoy escribiendo otra parte que es como la parte más productiva, más luminosa, ¿no? O sea, eso, la consigna que me dio mi hijo me hizo armar como una trilogía en mi autobiografía, para lo cual, bueno, también ese desafío implicó leer mucho sobre escrituras autobiográficas y también pensar a quién le interesa mi autobiografía, ¿no? O sea, eso de publicar la autobiografía es un poco raro porque salvo la gente más cercana, uno supone que no le interesa, pero bueno, pero sí. Así que bueno, es una manera también de darle voz también a una generación, a veces escribir una autobiografía, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la publicación o el libro autobiográfico, Silvia? Se llama Autobiografía por encargo Ah, uno 2 y 3. muy bien. Se llama así, Ya están, Autobiografía por los, encargo. los tres están publicados ya, Silvia. Los tres. No, la primera está publicada, la segunda está en impresión también, que es por autoedición, Ajá. y la tercera está todavía en proceso de escritura. Bueno, bueno. Buen disparador te presentó tu hijo, ¿no? Casi un desafío, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a estar pendientes de eso, a ver, para conocerte un poquito más, te vamos a conocer acá en el Balneario del Cóndor, pero bueno, un poco profundizar la historia de vida y, y todo el desarrollo de literatura de tu parte, así que vamos a estar pendientes
autobiografía por encargo, así que va a ser muy interesante. Silvia, ¿cómo te definís como poeta y dentro de eso, dentro de tu condición de poeta, cómo podrías definir también tu poesía? Eh, a ver cómo me defino. En general, toda mi producción se dispara por alguna observación o por alguna inquietud y en general siempre para producir yo investigo, ¿sí? Investigo sobre los temas, las palabras o no sé, no puedo escribir si no investigo sobre aquello que estoy pensando, ¿no? Ah, muy bien. eh, mm, Lecturas, o sea, observaciones o lo que fuera. Y esa es mi manera de producir poesía, ¿no? Lo cual no quiere decir que después en esa producción aparezcan los datos duros, ¿no? De esa investigación, pero sí tiene que ver con una indagación sobre cómo poder hacer que las palabras se ajusten a lo que estoy pensando, ¿no? Y en Claro, sí. realidad eh, tiene que ver también, mi poesía tiene mucho que ver con alguna gente que admiro, ¿sí? Eh, si tuviera que pensar un poco en quién es, qué poeta eh, querría ser yo, una de ellas es Circe Maya, ¿no? Que es Muy una bien. poeta uruguaya eh, que escribe sobre, ella dice sobre lo suave, ¿no? Sobre ella dice que es como que la poesía es una forma tranquila de atención sobre las cosas, ¿no? Sobre lo que las cosas tienen para decir. Y me encantaría poder ser una poeta que logre eso, ¿no? Como lo hace ella. Muy bien. Silvia, ¿y qué temas o temáticas te inspiran al momento de investigar y después para plasmarlo en un escrito? ¿Qué temáticas te influyen, te gustan, te entusiasman? ¿Qué podrías decir sobre ello? Bueno, seguro, y primero y principal, lecturas, ¿no? Las lecturas de otros poetas y de narrativa. A veces un poema surge en la cola del supermercado y esperando y observando algo, y a veces de ver una película, y a veces de alguna no sé, de algún recuerdo, de alguna fotografía, no sé, no tengo un tema, pero en general mucha de mi poesía tiene que ver con pensar en la infancia, pensar en el entorno y en otras cuestiones, ¿no? Ah, muy bien. Pero no sé si hay un tema en particular, ¿sí? Tengo un modo, creo, no ingenuo de pensar en la infancia, por ejemplo, eso es uno de mis temas de preocupación, ¿no? Muy bien. Eh, y en los objetos ¿Alguno, que nos rodean. algún objeto en particular que te llame la atención o es espontáneo lo que se puede observar, Silvia? No, bueno, yo me dediqué toda la vida al tema de la enseñanza en los museos, ¿no? Entonces, bueno, tengo siempre una mirada muy preocupada por los objetos y por cómo se disponen los objetos en nuestro entorno, por cómo se resguardan Ujú. y también por los objetos que se resguardan en las familias, por los legados, ¿no? Los legados familiares que se materializan en, no sé, en mesas, en cantimploras, en, no sé, en maquinitas de coser o lo que fuera, ¿no? Que es como un modo
de pensar en los legados también. Silvia, recién estabas mencionando que te nutrís de lectura para llevar adelante tu labor literaria, ¿no? Eh, ¿Qué autores o qué libros te nutrieron, te influyen, te entusiasman, de las cuales te podés mencionar o sugerir alguna lectura que estás desarrollando o leyendo en estos momentos? Yo diría, bueno, vuelvo a Circe Maya, a Ernesto Camilli, que es un poeta y un maestro que no es muy conocido, pero que me interesa su producción. Marosa y Giorgio, no sé, Julio Verne, no sé, Osvaldo Bossi, no sé, en este momento no se me ocurren otros, pero ahora en este momento estoy leyendo mucho la obra de Circe Maya, así en profundidad, y estoy como, eh, estoy con ella y también estoy, bueno, leyendo también autoras uruguayas, Lebrero, qué sé yo, no sé, depende por cómo me despierte cada día, ¿no? Sí. Pero en este momento estoy con esa fascinación. Supongo que en otro momento te diría otra cosa. Sí, seguro. ¿Sugerís entonces a esta autora uruguaya que estás mencionando, la sugerís a nuestros, Sí. a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo esta entrevista, sugerís a esta autora? Sí, la sugiero firmemente, sí, 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 Bueno, vale la pena dedicarle el tiempo, que bueno, ella es una poeta que reflexiona, es una filósofa también, que reflexiona mucho sobre el tiempo, ¿no? En todas sus maneras, así que sí, yo le dedicaría un tiempo a Circe Maya. Eh, Silvia, antes de terminar y bueno, agradecerte tu tiempo, te consultaría, en tu opinión, ¿cómo ves el panorama de la poesía en la Argentina en esta etapa tan particular de nuestra historia, ¿no? No sé si soy alguien, una persona que pueda evaluar eso. Sí me parece que es un mundo muy impresionante, enorme, la cantidad de gente que está escribiendo buenas cosas, ¿no? La cantidad de publicaciones que hay excelentes. Yo diría que es buenísima y que hay como muchos modos de abordarla y que la producción que hay es increíble, es increíble. Me Eh, parece que es muy buena. Es muy halagador eso, ¿no? Es muy promisorio que haya muchas personas incursionando en la poesía, incursionando en la literatura en general, ¿no? Pero en la poesía en particular, porque la poesía te llena, te nutre, es más, en algún punto es más profunda que otras, que otros géneros, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Sí, también lo que hay es también un mundo muy interesante de encuentros, de lectura, Sí, sí, sí. o sea que hay una profusión realmente de lugares en los que nos encontramos a escuchar, a leer poesía, ¿no? Eh, que es muy, muy valioso. Y bueno, lo que vamos a tener este fin de semana creo que da muestras de eso, ¿no? Sí, De sí, sí. encontrarse, venir de lugares tan, viajar para encontrarse, para hablar de la poesía y para hablar de los tiempos que corren, ¿no? A través de la poesía. Claro, por supuesto. Silvia, antes de finalizar, Silvia, agradeciendo tu tiempo,
tu amabilidad de atendernos, de prestarte a esta charla. Más bien es una charla que una entrevista, como siempre digo, yo no, no hago entrevistas, sino charlas con personas que me nutren o que me agrada escuchar, ¿no? Como es tu caso. Ujú. Eh, Silvia, ¿dónde podemos encontrarte dentro de las redes? ¿Tenés Instagram? ¿Dictás algún taller? No, no, no dicto ningún taller, soy alumna, eterna alumna. Eh, y no, tengo un Instagram que se llama, con mi nombre, Silvia Tabacman, o Silvia, tengo en realidad Silvia T, escritora, pero la verdad es que no soy muy buena con mi Instagram, tendría que trabajarlo un poco más, Ajá. pero bueno, eso. No, no sos de las personas que publican a través de Instagram sus escritos. Cada tanto sí, por ahí se pueden ver en mi Instagram algunos poemas o algunos textos que me interesan, que a veces comparto, pero no soy muy tenaz con el tema, con el tema del Instagram. Así Bueno. que no sé si muestra exactamente mi producción, esa red. Bueno, pero bueno, te vamos a conocer acá en unos días y bueno, vamos a esperar la autobiografía por encargo Vale. para conocerte más profundamente, pero esta charla nos permitió conocerte un poquito más. Como siempre le digo a todas las personas que pasan por el programa, a disposición para cuando quieran difundir algo, cuando se presente por la autobiografía podría haber una nueva oportunidad de charlar, así que a tu disposición, Silvia. Bárbara. Gracias, Fabián. Gracias y nos vemos prontito ahí en Vietnam. Bueno, con mucho gusto, un placer. Muchísimas gracias, Silvia. Igualmente.